Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast en Femenino y Plural, un proyecto audiovisual de Evercom. Mi nombre es Irene de la Casa y soy directora general de esta agencia creativa de comunicación y marketing, y he de confesaros que estoy absolutamente entusiasmada pues, con esta tercera temporada que estamos teniendo, que arrancamos de forma muy cañera con Bimba Farelo, hablando de diversidad, de inclusión y de mujeres, y después continuamos con un tema que sabéis ya que me apasiona, que es el de la sostenibilidad, con Clara Tomé, que es embajadora por el clima de la Comisión Europea, y en esta ocasión pues no puedo estar también más feliz. Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, tenemos aquí unos mujerones espectaculares y vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de viajes, de historia, y nos vamos a dar cuenta de cómo la cultura y también pues el abrir a otras miradas, ¿no? y a otros mundos pues nos puede ayudar muchísimo a enriquecer, ¿no? el debate social, y también incluso pues ayudar a que realmente pues, podamos conseguir una mayor igualdad entre los géneros y una mayor diversidad. Así que sabéis que uno de los objetivos de En Femenino y Plural siempre ha sido intentar, pues, a través de mujeres referentes en diferentes ámbitos de actuación, traer sobre la mesa pues, cuestiones que nos interpelan a todos, y esta vez pues, no podía ser menos si traemos una invitada de lujo auténtico que realmente pues, estoy segura que al otro lado de los micrófonos tiene a muchísimas seguidoras y también seguro que a algunos seguidores. Luego ella nos contará un poquito más sobre esto. Y bueno, al igual que nuestra invitada de hoy, vamos además, pues sabéis que siempre nos gusta poner en la historia a esas mujeres pues que realmente nos han ayudado a todas a estar hasta aquí, a estar donde estamos, ¿no? que han sido auténticas pioneras, y además en este caso que vamos a hablar de historia, estoy segura de que nuestra invitada no nos perdonaría hacer referencia además a una mujer por la que siente pues mucha debilidad, como es Mary Kingsley, que bueno, pues fue una pionera en el mundo de la etnografía, además haciendo trabajos de campo muy interesantes y una auténtica precursora, ¿no? pues de la antropología cultural. Así que vamos a conocer algunos detalles acerca de Mary Kingsley. Mary Kingsley fue una exploradora, escritora y etnógrafa británica nacida en 1862. En una época en la que las mujeres apenas tenían acceso a la educación o al viaje independiente, logró abrirse paso en el mundo académico y científico británico. Viajó sola por África Occidental en la década de 1890, recorriendo territorios poco explorados y enfrentándose a peligros físicos, enfermedades y barreras culturales. Durante sus expediciones, Kingsley recolectó más de 65 especies de peces y 18 de reptiles, algunos desconocidos hasta entonces, que donó al Museo Británico, donde aún hoy figuran en sus catálogos. De hecho, 3 especies de peces fueron nombradas en su honor. También estudió la cultura de los Fang, una tribu conocida por sus prácticas caníbales, abordando sus costumbres con un respeto poco común para la época. En 1895 ascendió al Monte Camerún, de más de 4.000 metros de altitud, y se convirtió en una de las primeras personas europeas en alcanzar su cima. Kingsley plasmó sus experiencias en 2 libros, Travels in West Africa y West African Studies, que la convirtieron en una autora de éxito y en una voz influyente dentro del debate sobre el colonialismo británico. Murió en 1900, a los 38 años, en Sudáfrica, mientras trabajaba como enfermera voluntaria durante la Guerra de los Bóeres. Su figura inspiró a otras mujeres a explorar, escribir y desafiar los roles tradicionales de género. Y al igual que Mary Kingsley, que fue, como decimos, pues una auténtica pionera para su época, lo cierto pues es que nuestra invitada de hoy siempre ha hablado en multitud de entrevistas y en sus impactos con medios de comunicación de la importancia que tiene tener referentes, tener espejos, ¿no? donde podamos mirarnos, porque si no es muy difícil soñar con algo que no existe, ¿no? Y ella también se ha convertido en un auténtico referente en el mundo de la cultura y del turismo, como vamos a ver. Os vamos a dar algunos datos sobre ella, algunas pistas para que vayáis hilando. Ella nace en 1961, nace en Barcelona, y además bueno, pues estudia periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de Bellaterra. A mí lo del tema del periodismo, claro, ya sabéis que ahí lo llevo en mi corazón como periodista también que soy, así que me ha ganado completamente. Además, bueno, lleva más de 25 años recorriendo de cámara en el hombro, ¿no? pues por diferentes países, ha viajado a más de 60 países, entre fundamentalmente África, Asia, América Latina, retratando, ¿no? pues las historias
historias de muchas personas, de muchas mujeres, especialmente porque siempre ha tenido ahí pues la visión de dar una mirada femenina, ¿no? Y es algo que le ha acompañado a lo largo de toda su trayectoria profesional. Además, es miembro fundador de la Sociedad Geográfica Española, una asociación sin ánimo de lucro que en 2012 además fue reconocida por el Ministerio de Interior como una asociación de utilidad pública, y forma parte también de la prestigiosa Royal Geographic Society de Londres. Además, bueno, ella trabajó durante los primeros años de su trayectoria profesional pues como directora de multitud de programas de radio, de televisión, colaborando con un montón de medios de comunicación, y en el año 2000 decide dejar esta parte de su trayectoria a un lado y adentrarse en el apasionante mundo de la escritura, además empeñándose en reescribir la historia desde una perspectiva femenina, ¿no? Y más allá de esto, bueno, pues como fotógrafa es verdad que ha realizado diferentes exposiciones muy interesantes. En 1993, Hijos del Maíz, donde además pues se retrata los rituales de la cultura maya, y en 1994 Oaxaca, el país de las nubes, donde bueno, pues habla también de las costumbres y de las gentes de este estado mexicano. Además, bueno, ha recibido multitud de premios, pero por quedarnos con dos que me parecen muy representativos, en 2020 el Premio Internacional Madrid Women's Week por la categoría de Mujer y Cultura, reconociéndola pues como una mujer que ha abierto camino a muchas mujeres que venían detrás, y en 2024, hace muy poquito, fue incluida en la lista Forbes de las 30 mujeres más influyentes del mundo de la cultura y del turismo. Es un súper lujazo tener aquí a este cañón de mujer, a Cristina, que además, si no lo digo reviento, pues no sería yo, la conocí en un evento además de Forbes y ¿verdad? Dije, esta mujer tan seria, y de repente sacó un humor que nos dejó a todos, o sea, menos mal que nos despertaste porque estaba haciéndose intensa la jornada y nos sacaste a todos un poco out of the box, así que muchísimas gracias por estar aquí. El humor no está reñido. Vivimos en un país muy serio, ¿eh? El humor no está para nada reñido con nada. Se puede ser intelectual, puede ser periodista, puede ser, ¿sabes?, mil cosas, ser una gran profesional y tener sentido de la ironía y del humor. Y yo es verdad que lo tengo mucho. No siempre todo el mundo lo encaja. No. Eso también hay que decirlo. Bueno, pues ya nos contarás de que has tenido que tener alguna anécdota ahí interesante. Ya claro, es que me la has dejado. Pero bueno, es verdad que podríamos definirte como periodista, como fotógrafa, como escritora, y todas serían ciertas, pero quizás si vemos la trayectoria que has tenido, yo diría que ante todo eres una viajera incansable. Creo que es lo que más define tu trayectoria profesional, y de hecho he escuchado en algunas entrevistas, ¿no?, decir que cuando eras muy pequeñita y te preguntaban qué querías ser, y atención aquí a Cristina Morato diciendo que quería ser misionera, sí. Y después se hizo periodista, pero al final yo creo que ahí el germen viajero te ha acompañado a lo largo de tu vida. Cuéntanos un poquito cómo fue. Es verdad que yo siempre me han encantado los viajes, he sentido atracción por las culturas diferentes a la mía, por las culturas del mundo. Es cierto también que nunca quise ser escritora. No te voy a contar aquí la historia típica y romántica de yo tenía 5 años y escribía un diario y un día dije, mamá, voy a ser escritora. No, yo escribía un diario, era pésima, era un diario que realmente yo ahora lo leo y digo, bueno, lo guardo como recuerdo. Empecé a escribirlo con 14, 15 años, no tenía no era nada notable desde el punto de vista literario, contaba mi día a día, pero es verdad que siempre me gustaba lo exótico, lo remoto, lo lejano. Quise ser efectivamente misionera durante una época, mamá, me quiero irme a las misiones, debió ser por el Domun, me encantaban las huchas, y esas huchas me trasladaban a lugares exóticos de África que luego conocí y no eran tan exóticos, pero lo que sí que tuve claro es que quería estudiar periodismo. Pero una cosa es estudiar periodismo y luego es acabar siendo con 40 años escritora, que eso no estaba en mis planes. Vale, pues vamos a ver cómo es ese viaje, porque además ya has iniciado aquí algunas de las cosas que vamos a ver. Es cierto que quisiste ser periodista, y además siempre has dicho también que otro de tus grandes referentes es Oriana Fallaci, que claro, bueno, pues fue una gran reportera, ¿no?, de conflictos bélicos, y de hecho tu trayectoria profesional en el mundo de los medios empieza precisamente cubriendo conflictos armados. Y además, no contenta con eso, que me imagino que tu madre tenía que estar súper contenta contigo, sí.
Después decides que vas a dejar de cubrirlos para un medio en concreto y que te vas a hacer freelance porque querías hacer otro tipo de exploraciones, de viajes, de reportajes, y además decides que por qué no, oye, África, que está aquí cerca y que, bueno, pues además ya desde el principio con una perspectiva femenina, hablando pues mucho y demostrando la visión de quizá algo que me imagino que te supondría un choque de realidad de lo que tú esperabas a nivel exótico, y lo has dicho, y lo que te encontraste. Cuéntanos cómo fue un poco todo este viaje de ya cuando estudias periodismo y acabas. ¿Qué pasa después, Yo Cristina? creo que el resumen es que a mí me puede la curiosidad. Yo tengo la enfermedad de la curiosidad. Y es verdad que en los años 70-80 Centroamérica, bueno, era una zona muy convulsa, muy violenta, pero al mismo tiempo estaba de plena actualidad por todas las revoluciones que se estaban llevando a cabo allí. No me expliques por qué, porque ahora en el taxi yo venía pensando, pero yo ¿por qué elegí Managua? ¿Por qué me quise ir a Centroamérica? No lo sé. Yo estaba estudiando periodismo. Es verdad que lo que me contaba el profesor, bueno, me interesaba y tal, pero yo quería, vivir la noticia, ¿no? Estar en primera línea. ¿Por qué Managua? No lo sé. ¿Me debió alguien hablar o no lo sé? La verdad es que tenía muy idealizada la imagen de los reporteros de guerra. Había visto todas las películas que todos hemos visto, donde ese periodista, ¿sabes? Varonil, ¿no? Guapo, atractivo, intrépido. Siempre intrépido, salva a la chica que eres tú con su cámara que está en peligro y se la lleva en un jeep en el último momento. Y yo no sé, tenía una imagen totalmente idealizada. La cuestión es que entre esto y que la mayoría de grandes reporteros, entre ellos Manu Leguineche, mi querido Manu, estaban todos en Centroamérica, pues bueno, se me metió que yo también quería ser reportera de guerra. Me fui con 20 años, cumplí los 21 en Managua. Efectivamente fue un disgusto y yo lo entiendo ahora porque soy madre de un niño, ya no es niño, un chico de 25 años. Y claro, imagínate que ahora mi hijo me dijera, mamá, me voy a Irak o me voy a Gaza, a ver cómo reaccionaría, que obviamente no podría hacer nada. Pero sí que comprendo que en aquella época éramos muy pocas las mujeres que hacíamos este tipo de periodismo. Para mí, dejando anécdotas aparte, el disgusto para mi madre fue muy grande, pero por otra parte mi madre aprendió muchísimo de política y de geografía, porque mi madre, estamos hablando de una época donde no había móviles, claro, ni redes sociales, ni nada, ni GPS, ni nada. Y entonces la comunicación era por teléfono y mandando postales que tardaban bastante en llegar. Y mi madre aprendió mucho geopolítica y de todo, porque ella se compró un mapa de Centroamérica y entonces cada vez que recibía una postal mía, que tardaba, yo me pasé 3 meses, que tardaba 15 días en llegar, ella con una chincheta ponía dónde estaba. Y así fue viendo el itinerario. Y luego fue tan osada mi madre, una santanderina muy brava, que no se cortaba nada, y luego me enteré que llamaba a los embajadores. Una vez conocí en un cóctel al embajador de España en Nicaragua, le digo, soy Cristina Morató, y me dice, ay, por favor, tú eres Cristina Morató, pero si tu madre un día estuve hablando muchísimo con ella, y digo, pero ¿cómo que mi madre? Sí, te estaba buscando porque no daba contigo, estaba preocupada, y claro, yo le decía, a ver, señora Morató, con la descripción que me está dando, una chica alta, rubia, delgada, es muy divertida, muy simpática, pero un poco temeraria, con esta descripción no teníamos suficiente. O sea, que imagínate mi madre, o sea, hablando con los embajadores. Desde... Llamó a varios, también llamó al del Salvador para preguntar dónde estaba su hija, como si esto fuera tan fácil, ¿no? Cuando en realidad yo no había pasado por la embajada ni me había podido acreditar, porque ya lo he contado muchas veces. Yo el único carné que tenía era el de la revista Hogar y Moda, primera revista femenina española, y con esto me acredité. Conseguí acreditarme con este carné de la revista femenina Hogar y Moda. Bueno, de hecho lo guardo para mis nietos, claro. Si algún día los tengo, ¿sabes? Es un recuerdo. El gobierno sandinista acredita a Cristina Morató de la revista Hogar y Moda para trabajar en las zonas de conflicto, tal, y rogamos a las autoridades que le ayuden. Revista Hogar y Moda.
Qué bueno. ¿Entiendes? Pero es verdad que después de estar... ¿Y cómo te autorizaron? Ya no a nivel internacional, sino también en tu revista a cubrir un conflicto bélico. No, fue al contrario. Yo como tenía que hacer este viaje, tenía 20 años, entonces yo no tenía dinero, no había trabajado en televisión, no tenía los ahorros que luego me permitían trabajar un año con Teresa Campos o con Jesús Hermida y luego irme y comprar carretes. Yo vivía con mis padres y no tenía dinero. Entonces mi madre me dijo, tú vete a Centroamérica, pero papá y yo no te damos ni una de las antiguas pesetas. Entonces yo obviamente no pensaba pedir dinero, no por mi aventura. Entonces me puse a trabajar como fotógrafa y lo único que encontré fue en la revista Hogar y Moda una doble página de estas que todavía se hacen, de escaparate, donde yo fotografiaba una vela, hacía la foto, ponía el nombre y el precio. Durante un año hice escaparate de objetos navideños, de verano, moda deportiva. ¿Y cómo les convenciste? Mira cómo te quedas. ¿Y cómo les convenciste para irte a Centroamérica? No. Si yo lo que hice es que dejé de trabajar ya en la revista vale, o sea, Hogar y Moda. la acreditación y dejaste de trabajar. No, es que el carné lo tenía porque por el hecho de trabajar en Hogar y Moda ya me lo dieron. Hombre, si les hubiera pedido a la directora, claro, es que digo, no me lo puedo creer. un carné para irme a Managua a cubrir la guerra, creo que me hubiera despedido. Claro, seguro. No, por eso yo digo, tenía ese carné porque lo teníamos. Yo estuve trabajando bastante en Hogar y Moda, porque luego no solamente luego fui ascendiendo, ya no hacía solo escaparates, ya hacía entrevistas, hacía reportajes, publiqué muchos reportajes de mujeres, pero era lo único que tenía. Y entonces, claro, costó que me acreditaran, pero eso también te da una idea de cómo era yo de tremenda. Claro. Es decir, yo siempre digo que para mí, cuando doy charlas así en alguna universidad, chicas jóvenes y tal, yo digo, es que yo he nacido pensando que no existe el no. A mí no existe el no. Basta que tú digas no lo acepto. Y mucho menos por bisexo, por ser mujer. O sea, yo nunca he aceptado que me digas que no por ser mujer. Y entonces, ¿por qué no podía irme yo con mi carnet de Hogar y Moda? Y mira, salió bien. Tardé 3 días, pero al cuarto me lo dio. 3 días porque todos los días a las 9 de la mañana yo estaba en el centro de prensa, sentadita en una silla con mi cámara de fotos, mirando fijamente a la jefa de comunicación, que acabó de mí hasta aquí, pero lo conseguí. ¿Y cuando te vas a Managua, a quién le vendes esos reportajes? Porque claro, pues esto fue magnífico. ¿Tuviste que tejer las redes de allí? ¿O cómo? No, lo que es bastante sorprendente es que yo me fui sin un contacto, claro. No tenía ningún contacto ni con una acreditación de un medio importante y aún así fue capaz de hacer 2 reportajes en concreto que con 21 años a mi regreso me publicó la revista Interview y que me pagó muy bien. Qué bueno. Que fue unos reportajes que hice de la situación de los indios misquitos en Honduras, que era una zona bastante prohibida y que yo conseguí entrar, y pues 2 exclusivas con 21 añitos y mi carnet de Hogar y Moda. Alucino. ¿Cómo te quedas? Alucinada, me quedo alucinada. Y que fíjate, me reafirmas en una frase que digo mucho, que digo que si tuviéramos la suficiente voluntad casi siempre tendríamos medios suficientes. Sí. Y esto me reafirma en que realmente es así. Dices, no es que no aceptes el no, es que buscaste la manera. Sí, buscaste la manera de conseguir lo que tú querías hacer, ¿no? Era una pasión y sobre increíble. Todo me di cuenta que era algo que para mí había mucho en juego. O sea, primero todo el dinero que tuve que ahorrar, segundo todo lo que dejé también. Dejé, claro. 3 meses la universidad. Había mucho en juego, ¿no? Pero en ese viaje, debo reconocer que yo ya te digo, tenía 21 años, en Centroamérica, primer viaje al extranjero que hice, no había ido ni a París, lo primero ya fue a Managua. A lo mejor había ido a Andorra, pero lo máximo. Entonces, lo que sí que descubrí es que no tenía estómago para hacer este tipo de periodismo, pero en cambio sí que era una viajera de raza, me adaptaba, si una noche tenía que dormir en una hamaca, dormía, comía lo que me daban, me adapté muy bien a las circunstancias. En esto sí que creo que tengo esta cualidad. Y luego empatía con la gente, demasiada empatía, porque lo que ocurrió fue que un compañero, periodista veterano reportero de guerra, un día me dijo, mira Cristina, esto no está hecho para ti, porque como yo iba sola, muchas veces pues cuando vas sola
entre comillas, te adoptan algunos periodistas, ¿entiendes? Ya, entonces yo me juntaba con algunos y entonces pues viajaba con ellos en el jeep, podía a lo mejor estar en el hotel con ellos, bueno, tenía más protección. Bueno, la cuestión es que uno me lo dijo y tenía razón, me dice, tú, Cristina, te he visto que siempre que hay una situación donde puedes ayudar, dejas la cámara y ayudas y no haces la foto. Y se me quedó grabado esta frase, primero haz la foto y después ayuda. Claro, para denunciar, ¿no? O sea, primero haz la foto y yo no era capaz. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que con 21 años regreso a España y me doy cuenta que mi cabeza ha cambiado totalmente, que yo lo que quiero es seguir viajando, no quiero zona de guerra porque ahora te estoy contando cosas alegres, pero para mí fue muy duro porque me encontré por primera vez con la muerte, me enfrenté a las injusticias, al horror de las vidas en los campos de refugiados, el horror de ser un desplazado. Fue muy duro para mi juventud, que quizá no estaba tan preparada para digerir esto, pero volví diciendo, yo quiero viajar. Y entonces ya los siguientes años fueron un no parar, pero siempre, como tú has dicho, viajando. Viajaba la mayoría de veces sola, en plan freelance, siempre he sido freelance, he trabajado para el Dominical de La Vanguardia, para Geo, para muchas revistas, pero siempre las protagonistas mujeres. ¿Y cuándo decides eso? ¿Por qué? O sea, ¿cuándo se enciende esa bombilla? Porque realmente tú primero cubres conflictos armados y después es cuando dices, oye, voy a viajar, y además desde una perspectiva también femenina, intentando trasladarle de la mirada de las mujeres a los medios de comunicación que me compren estos reportajes. Y además, otra cosa, haciéndolo sola, con 20 y pocos añitos, hace unos cuantos años ya de esto, o sea que en una sociedad que estaba aún menos preparada para recibir a una mujer sola en determinados contextos y en determinados países. También ahí fue una osadía brutal, porque ya no sé si valentía o inconsciencia de la edad, pero cuéntanos un poco esa época. Que la inconsciencia es muy sana, porque la inconsciencia es lo que nos permite romper y avanzar. Tenemos que ser inconscientes muchas veces. Temerarios no lo sé, pero inconscientes sí, porque esa inconsciencia en realidad no lo es. No lo es. Son ganas de hacer cosas y sobre todo dejarte llevar, como yo te digo, por esa curiosidad. En mi caso lo vas a entender porque en aquella época, cuando yo regresé de Centroamérica, mi compañero sentimental y que marcó mucho mi vida fue un médico tropical que trabajaba, era directivo de Médicos Sin Fronteras, y esta fue la persona que a mí me abre los ojos al mundo. Me abre los ojos. Yo vivía en una buena familia, vivía totalmente, ¿sabes?, en una bola de cristal, y eres la persona que me agarra de la mano, me lleva a los campos de refugiados, me lleva a ver lo que es la vida en los hospitales en África, me enseña el horror de la ablación. Con él voy a estar, a su lado, ¿no?, cuando las mujeres están pariendo. Entonces, para mí fue una forma muy brutal de entrar en estas sociedades. Concretamente le acompañé en varios viajes, le acompañé a Guinea Ecuatorial 3 meses, le acompañé al Zaire, siempre él trabajando como médico y yo siempre con las manos muy atadas porque por esta condición de compañera de él no podía yo tampoco escribir muchos reportajes sobre la situación del país. En el caso de Guinea Ecuatorial, como yo no tengo solución, claro, yo no puedo ejercer de ama de casa a lo Memorias de África mientras, entiendes, mi pareja está en el hospital, yo estar ocupándome de la huerta. Esto funcionó 2 días. Al tercero, ¿dónde está Cristina? Cristina se había ido con un grupo de mujeres a las 6 de la mañana, que salían todas muy temprano a trabajar con sus cestas de mimbre y con sus machetes. Me fui con ellas para ver cómo era el trabajo de las mujeres en las zonas agrícolas, ¿no?, que son auténticas esclavas de la tierra, son las más vulnerables, son las que carecen de todos los derechos, analfabetas, no tienen derecho a la educación, a la sanidad, y sin embargo ellas son el motor y las que alimentan a su familia y son el motor de su sociedad. Y eso me cambió totalmente. Esa primera salida con una de estas mujeres, ver cómo volvía cargada, que bueno, me dejó el cesto a mí, porque nos hicimos amigas, y un día me puso el cesto en la espalda con todos los kilos de yuca que llevaba y yo no podía ni avanzar un paso, ¿no? Y de repente dije, estas mujeres son las que me interesan,
estas mujeres son realmente heroínas anónimas, ¿no? Y entonces ahí cambió porque, bueno, por una parte me tuve que salir por piernas de Guinea Ecuatorial, me avisó el embajador y me dijo, estás haciendo reportajes, ya te dijimos que te ibas a meter en líos y ahora te van a quitar el pasaporte, vas a tener problemas, Cristina, tienes que irte. Me ayudaron a salir, me fui de noche en un avión, salí de Malabo medio escondidas, mi pareja se quedó, pero yo publiqué el reportaje y siendo además muy crítica con el gobierno de Guinea Ecuatorial, algo que no tenía que haber hecho, pero entonces no me invites, yo no puedo ir a un lugar y quedarme callada. No podría ser esposa de Trump, ¿entiendes? Y eso duró casi... No podría ser una Melania. No, claro, no te veo. Y esto dura como 18 años, más o menos, o sea, este periplo de viajes, de cámara en mano, de retratar a mujeres, las vidas... Empecé con este tema, luego empecé con un tema maravilloso que hice, lo has nombrado, una exposición de fotos. Yo no sé bordar, yo no tengo ni idea de costura, pero en un primer viaje que hice a Guatemala, empecé a ver los huipiles de las mujeres indígenas, las camisas, esos bordados, y yo creo que vi algo más que lo que muchos turistas ven, que es solo una paleta de colores. Yo lo que vi es que era una bandera de resistencia y ahí me encantó, porque entendí, hablando con las ancianas, que ese pedazo de tela era su DNI. Está escrito todo. Está escrito tu nombre, está escrito si eres soltera, si estás casada, de qué zona eres, era tu nombre. Esto en la época de la conquista ya lo utilizaban bajo el yugo de los españoles para comunicarse los indígenas entre ellos. El huipil es su DNI. Y eso me fascinó. Y entonces, claro, como yo soy así de apasionada, siempre en plan freelance, dije, yo voy a fotografiar. Y me pasé 10 años fotografiando, no de manera continuada, iba haciendo viajes, pero fotografiando a las tejedoras y sobre todo rituales, porque es donde lucen sus mejores prendas. Y estuve en los altos de los Cuchumatanes en Guatemala, estuve luego también en Chiapas, todo lo que era el mundo maya, ¿no? Porque los mayas son los que conservan. Hasta tal punto llegó esta fascinación que yo me casé, llegué, no pensaba casarme nunca, pero conocí a un hombre que realmente yo ya intuí que iba a ser un buen compañero de vida, y la única condición que le puse es que, bueno, que si se quería casar conmigo, yo desde luego no me iba a casar en Madrid, porque en aquella época ya estaba trabajando en televisión y hubiera sido una boda, ¿entiendes? Que mi mamá hubiera invitado a 200 personas, y le dije a mi marido, está muy bien, pero nos casaremos en una aldea maya en Chiapas. Mi marido buscó Chiapas en el mapa, y cuando es ingeniero, es ingeniero. Como tu madre le puso la chincheta, dijo, entonces, vale, ya sé dónde voy. Primero buscó Chiapas, ya puso la chincheta y dice, bueno, no, si hay un aeropuerto cercano. Digo, sí, claro que hay un aeropuerto. Esto es muy de ingeniero, hay un aeropuerto cercano, podemos ir, es factible, Cristina. Sí, ya hay buenas carreteras. Claro, trabaja para una empresa alemana. Y entonces él vio que todos, sí, desde este punto llegábamos. Y entonces, bueno, fue muy bonito porque, ¿por qué me casé en Cinacantán? ¿Por qué mi boda maya? Pues me casé rodeada de mujeres a las que yo admiro, de mujeres con las que he compartido momentos inolvidables, y sobre todo que el año anterior a mi boda yo había estado en Cinacantán, se cerraba un ciclo, yo había ya fotografiado los mejores huipiles, los mejores. Había entrevistado a las mejores artesanas y tejedoras. Me quedaba Cinacantán. ¿Por qué? Porque en Cinacantán las mujeres siguen elaborando en pleno siglo XXI un huipil que es único. Han hecho reportajes en el National Geographic, han ido antropólogos de todo el mundo, que es como una especie de túnica, como las túnicas aztecas, muy simple, pero tiene la peculiaridad que está bordada en la parte de abajo, está bordada toda de manera artesanal con plumas de gallina. Entonces, esto le da una peculiaridad muy especial, es algo único, y yo fui a fotografiar lo que llaman el huipil emplumado de Cinacantán. Lo que yo ignoraba es que al año siguiente me estaría casando en la iglesia de Cinacantán, y que las tejedoras que yo entrevisté como regalo de boda me obsequiaran un huipil emplumado, que además es una pieza de museo. Yo siempre digo que si se prende fuego a mi casa, primero salvaré a mi hijo, luego a mi marido, luego a mi perro
y luego mi marido y mi hijo con un brazo, los dos. Intentaré llevármelos a los dos y luego mi huipil emplumado. Claro que Lo sí. demás que se queme, Claro. porque esto es algo único. O sea, yo me Total. puse a llorar. Y todo lo que representa para Todo ti. lo que representa. Yo les decía, pero si es una pieza de museo, no me lo podéis regalar. Y me decían, sí, porque tú has dado a conocer. Claro, yo con todas estas exposiciones que hice, ahora todo esto lo estás viendo como muy natural. Ves en Foto España, Sí, pero reportajes, no es lo mismo, claro. hemos visto Sebastián Salgado, hemos visto... Pero a mí, yo que admiro tanto a Cristina García Rodero, un día me emocionó mucho cuando fui a ver un documental sobre su vida, y a la salida yo estaba con mi hijo en el lobby y se acercó, me dio un beso y le dice a mi hijo, es una pena que tu madre no haga fotografía, porque tu madre fue muy grande, una gran fotógrafa y con una mirada muy respetuosa hacia los indígenas, hacia las artesanías. O sea, ella siempre, a Cristina le gustaba mucho todo mi trabajo de los mayas. Ella decía que había conseguido algo único. Es verdad, porque también viajaba sola. Una mujer sola, Irene, no es nunca un problema, nunca. Nunca es un problema ni nunca implica un peligro para una comunidad. Y ya has empezado este programa hablando de mi admirada Mary Kingsley. Sí. Mary Kingsley viajaba sola. Y Mary Kingsley, uno de los estudios que hizo, por eso yo me identifico tanto con ella, por su sentido del humor, ella estuvo en Gabón y estuvo en su segundo periplo, sola, imagínate, y en el siglo XIX, esa solterona victoriana aguerrida y tan echada para adelante, se fue a investigar a los ¿cómo se llama? Ay, por favor, si te lo acabo de decir. A los caníbales, sí. Disculpa, a los caníbales de Gabón. Entonces, ¿qué ocurre? Ella llega allí, le han dicho que son peligrosísimos, que tenga muchísimo cuidado, y ¿sabes qué hace ella? Los caníbales la van a acabar apodando Miss Only Me. ¿Por qué? Porque ella, antes de acercarse a la aldea, ya por el camino, vestida con sus enaguas, sus corsés, su sombrilla, que ya era un espectáculo. Maravilloso, eso para fotografiarlo, desde luego. Imagínate, entonces ella gritaba, hello, hello, only me, para avisarles de que solo estoy yo. ¿Por qué? Porque sabían que si la veían sola no pasaba nada, no había peligro. Qué bueno. Y acabaron llamándola, claro, a Mary Kingsley la llamaban Miss Only Me, Miss Only Me. Qué bueno, por favor. Pues yo lo mismo, yo siempre only me, muy bien. Y luego llega un momento en el que nace Alex, le voy a llamar Alex, que no le conozco, pero le has llamado así antes de la entrevista, nace tu hijo. Y ya tiene 25 dices, años. Esto de ver a mi hijo muy poco, de llegar tarde, lo llevabas regular, empieza a entrar esa culpa de la maternidad, o que no querías vivir así la maternidad, o lo que te diera la gana, que ahora nos lo contarás tú, y decides cambiar de vida realmente, ¿no? Dejar todo eso a un lado y centrarte en la escritura. Y siempre me gusta que en las entrevistas sueles decir que no hay una edad para empezar a escribir, porque creo que además refleja muy bien tu personalidad, refleja creo que esa búsqueda incansable por hacer siempre algo que te apasionara, y que creo que es lo que te ha permitido también brillar, ¿no? Porque creo que cuando una persona hace lo que ama, pues siempre brilla, ¿no? Y al final brilla porque es feliz. Claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué proceso vives tú ahí? Lo que pasó es verdad que fue un paso un poco también temerario, porque todo esto que te estoy contando, Irene, todos estos viajes se alternaban con programas de televisión. Yo me iba de viaje, volvía, me contrataba Hermida, trabajaba un año, me contrataba Teresa Campos, luego es verdad que ya empecé a dirigir programas yo misma, pero ¿cuál es la historia? La tele me gustaba, me divertía, pero tampoco era no era tu pasión. No era lo más importante en mi vida, pero nos pagaban muy bien. Entonces, para yo poder comprar esos 200 o 300 carretes que me llevaba, carretes entonces, en ese maletín de aluminio, y todo lo que implicaba el revelado de fotos y todo, yo necesitaba dinero. Entonces, es verdad que hubo un momento que fue cuando yo tuve a mi hijo, que yo ya tenía 38 años, me di cuenta que, claro, estaba ya en el tope, ¿no? Directora de programas. Entonces venía un taxi
me venía a buscar a las 9 de la mañana un chofer que me mandaba a Telecinco, Televisión Española, y yo no volvía hasta las 10 o las 11 de la noche a casa. Entonces me di cuenta que no me compensaba, que tenía que dejar a mi hijo y que no me compensaba, que yo quería vivir estos primeros años, pues al menos estar con él, ¿no? Y verle crecer y estar junto a él. Y entonces quiso el destino que cuando estaba a punto de firmar, porque es verdad que además todos los programas que yo he dirigido pues han tenido éxito, o sea, en televisión nunca me hubiera faltado trabajo, ¿no? Y entonces cuando iba a firmar otra vez con los de Jet Music un nuevo contrato, resulta que una editora me contacta, Carmen Fernández de Blas, y me dice: oye, Cristina, vamos a sacar una colección de ensayos y nos gustaría que tú escribieras un ensayo sobre mujeres viajeras, es decir, que cuentes tus viajes y al mismo tiempo, pues de alguna manera, pues hagas un poco de historia, ¿no?, de las viajeras. Entonces pasó lo inevitable. Otra vez hablamos de la curiosidad, esa enfermedad terrible, no hay cura para eso. Y entonces pues empecé, más que a investigar, estamos hablando de una época donde no existía Google, no te podías meter a buscar. Entonces, ¿qué hice? Pues me fui a la Biblioteca Nacional, con 38 años, me saco el carnet de investigadora, empiezo a pedir libros sobre grandes viajeras y exploradoras, me empiezan a sacar pilas de libros de mujeres que no conozco, que no tengo ni idea, pero que estoy en el momento... compruebo que bueno, fueron mujeres muy importantes, esposas de exploradores, diplomáticos, grandes viajeras, pero sus nombres totalmente desconocidos. Y entonces, pues bueno, pasó lo inevitable, y es que, por una parte, a la pobre editora, a Carmen Fernández de Blas, le dije: mira, yo no voy a contar mis batallitas ni mis viajes en Centroamérica, no me interesan nada, lo que quiero contar son las hazañas de estas mujeres. El libro ya no fue el que tenía que ser, salió por separado de la colección, por suerte. La colección era modelos de mujer y entonces salió, no, como viajeras intrépidas y aventureras. Y entonces estamos hablando del año 2000, yo tenía 40 años cuando se publica el libro, pensé que el libro lo leería mi madre, mi padre, mi hermana y mi novio, y resulta que, no, mi novio no, mi marido, no digamos tonterías por favor, que ya estaba casada, y entonces resulta que fue un éxito. ¿Por qué? Pues porque no había en el mercado español un libro que reuniera las vidas de todas estas mujeres, y a raíz de este éxito pues tuve el atrevimiento y un poco la chulería personal de decir: ay, pues yo voy a vivir de la escritura. Bueno, claro, ya, y dejé la tele. Y dejé la tele, además, digo dejé la tele porque la dejé definitivamente, no he vuelto, y me han llamado para dirigir muchos programas y algunos muy importantes, pero no... Se había acabado. La conversación siempre es: Cristina, pero ¿no quieres saber cuánto te vamos a pagar? Y yo les digo: no, no me lo digas porque no va a cambiar nada. O me llamaron incluso para invitarme a la isla esta de los famosos. ¿En serio? Sí. Y entonces fue muy divertido, porque yo creo que fue uno de los redactores que había trabajado conmigo y que me tiene aprecio, y me tanteó. Me dice: Cristina, ¿tú te vendrías a un programa de eso? Ya sé que me vas a decir que no. Y entonces, ¿sabes qué le contesté? Mira, habla con dirección y diles que sí. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Mira, yo me voy a ir a la isla de los famosos con una maleta llena de libros. Mis libros. Y entonces lo que quiero es que vosotros os vais bañando, vais pescando, vais a hacer cosas, y yo, que el plano casi fijo mío sea yo en una hamaca leyendo, obvio, mis propios libros, para que así hacer publicidad, claro. ¿No? ¿Qué os parece introducir cultura en la isla de los famosos? Le desmontaste. Entonces me dijo: Cristina, ¿cómo eres? Claro, porque ya te conocía, así que bueno, iba sobre aviso. Sí, ya está, ya lo sabía. Pero no se animaron, ¿entiendes? Claro. Y después de eso, 9 libros. Claro, tú le dijiste a Carmen: mira, Carmen, no voy a escribir uno, voy a escribir 9. 9 y los que vengan. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que me empecé a entusiasmar. ¿Por qué? Porque yo estoy feliz de que ahora digan: ay, Cristina ha sido la pionera de la literatura femenina de viajes. Pues estoy muy contenta. También es verdad que en aquella época no se escribían biografías femeninas. Ahora está de moda, mucha gente escribe biografías femeninas y me parece muy bien, pero yo creo que en todo caso lo que hay que hacer es reescribir. Yo tengo como, vamos a ver, temáticas muy distintas. Hice varios libros que fueron un éxito y que han quedado ya un poco como libros de consulta, que son Viajeras intrépidas y aventureras, luego le siguieron Las reinas de África y Las damas de Oriente, que tienes como, bueno, 3 libros sobre biografías de grandes viajeras
viajeras y exploradoras del pasado que se desconocían y que realmente sus logros son importantes. Luego ya pasé a hacer biografías pues, de diosas de Hollywood, de divas, y luego ya lo que más me marcó también fue el tema de la realeza. Yo no soy experta en la realeza, ni siquiera soy monárquica, no lo soy. Y quien no entienda que mis libros, tanto el de Reinas Malditas como el de Reinas de Leyenda, lo que está mostrando es lo absurdo, lo cruel y lo desfasada que es la monarquía en el siglo XXI, es que no lee bien mis libros. Porque yo no estoy presentando una imagen romántica de las reinas, al contrario, en todos mis libros estoy hablando de princesas rehenes, de niñas de 10, de 12, de 13 años que son trasladadas sin opción de elegir nada, mucho menos el amor, a una corte extranjera donde allí también son utilizadas, más este plus de machismo que tiene la propia institución monárquica, porque obviamente lo único que se espera de esa princesa es que o de esa reina es que enseguida tenga un hijo varón para suceder. Entonces yo con estos libros míos y el último, el de Reinas de Leyenda, lo que estoy haciendo es reescribir con una mirada femenina una historia de unas reinas y emperatrices muy poderosas, muy importantes, que el problema fundamental es que todo el material que tenemos, sobre todo para leer y consultar, está escrito por hombres, que estos hombres tienen la misoginia de la época, con lo cual hay que reescribirlo desde una mirada femenina, con empatía y poniendo en valor sus logros. Sí, de hecho tú tienes una frase, a mí me parece rotunda por la realidad que encierra, ¿no? Que siempre dices, yo escribo libros sobre mujeres porque sobre hombres ya escriben ellos. Sí, entonces me parece muy bueno y además me encanta el trabajo que haces en ese sentido a nivel literario y es verdad que en la anterior temporada tuvimos aquí a Sara Ruballo, que ya lo que hace es reescribir la historia del arte, demostrando que hay muchísimas mujeres que han realmente creado movimientos artísticos atribuidos a los hombres históricamente y cuenta el otro 50% de la historia del arte. Así que me parece que hacéis un trabajo en ese sentido espectacular. Puede ser, Irene, lo que no tiene sentido es que a día de hoy, en pleno siglo XXI, los que somos madres lo sabemos muy bien, cuando repasamos los libros de texto con nuestros hijos y estamos viendo que la mayoría de nombres que aparecen son masculinos, es que es grave, es muy grave y hay que hacer ese trabajo. Entonces mis libros a mí me llaman maestras, me llaman profesoras de institutos, me llaman de colegios y yo digo, bueno, qué ilusión que estos libros míos sirvan para llenar los huecos en blanco que hay en los libros de texto, pero no puede ser que nuestros niños y las niñas estén aprendiendo una historia totalmente manipulada, masculina y donde las mujeres pues brillan por su ausencia, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo y además creo que es un tema de justicia histórica, ¿no? Porque realmente existieron muchas mujeres y muchas veces es verdad que yo, siempre pienso en, además yo creo que tú las has nombrado en alguna ocasión, de Sisi, ¿no? Claro. De la emperatriz, y siempre se da la sensación de niña mimada, de niña estúpida, claro es que era una niña, empezando por ahí, ¿no? Era una niña arrancada de su familia, de su entorno, llevada a otro lugar lejano. Bueno, pues es muy complicado y transmitir esa visión real de lo que ha sido la monarquía durante mucho tiempo y del absurdo que supone me parece súper necesario, ¿no? En cuanto al proceso un poco de tus libros, al final la mayor parte de tus libros son biográficos, ¿no? Retratan la historia de, da igual, a veces viajeras, a veces exploradoras, a veces emperatrices, reinas, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿cuál es el proceso pues que te acompaña o la metodología que has creado? Porque tú no eras escritora, es verdad que tenías esa base periodística, es verdad que has montado otro tipo de relatos, ¿no? A través de tus propias fotografías, pero no habías escrito un libro, ¿no? Enfrentarte a esa obra, y es verdad que hay una parte de documentación muy importante, pero imagino que después de 9 libros, y ahora nos contarás si hay alguno más en camino, que creo que sí, estoy embarazada. Creo, claro, ahora nos cuentas de esto, pero ¿cómo es el proceso? La desgracia es que no son 9 meses, son 2 años. Claro, ¿cómo es el proceso? Cuéntanos. El proceso es primero elegir, que no es fácil, elegir con quién voy a vivir, con quién voy a desayunar, cenar,
dormir durante 2 o 3 años de mi vida. Wow. Y tengo que elegir bien a las compañeras para no volverme loca del todo yo. Porque es verdad que escribir biografías es tremendo, es muy obsesivo. Luego el trabajo de escritor creo que está muy idealizado. Es maravilloso cuando ya tenemos el libro en la mano y nos vamos a una feria del libro y se acercan los lectores y nos abrazan y nos hacemos selfies. Esto es muy bonito, pero el proceso es muy duro, pero sobre todo porque es una profesión muy solitaria, donde además no tienes la opinión de nadie. Normalmente no vas mandando páginas y el editor, en mi caso, ya cuando el libro está acabado, se lo envío, ¿no? Entonces estás escribiendo, no sabes si va bien o mal, si lo estás haciendo bien o mal, tienes que aislarte, tus amigas te invitan a tomar una copa y no puedes, te quedas casi sin amigos. Yo siempre digo que los verdaderos amigos de un escritor son verdaderos amigos, porque son los 4 o 5 que te han acompañado casi desde el colegio y que te conocen, porque no puedes tener vida social, tienes que aislarte. Y entonces, una vez elegidas, yo las elijo normalmente porque son mujeres, en el ámbito que sea, que a mí me interesan. ¿Por qué en Diosas de Hollywood elegí a Ava Gardner y la puse en la portada? Porque me apasiona Ava Gardner y me interesaba más que Grace Kelly, y también me interesaba Elizabeth Taylor. Pero aparte de la elección, yo creo que es importante en esto. Yo creo que la televisión sí que me ha dado no sé, quizás el tener un olfato para saber lo que el público le puede gustar. Y eso sí que creo que lo tengo, y también es importante, porque está muy bien que me guste a mí, pero a mí me puede gustar, bueno, me pueden gustar, ¿entiendes?, las reinas de la época Tudor, pero no voy a hacer un libro con 6 reinas Tudor, de la corte Tudor, no. Entonces yo creo que es muy importante también elegir, por ejemplo, situaciones distintas, artistas distintos, pero de nacionalidad, de vida privada distinta. Y en el caso, por ejemplo, de las reinas, bueno, pues en el último, Reinas de Leyenda, bueno, pues Catalina de Aragón es la hija de los reyes católicos, pero luego ya me paso a Isabel I, una Tudor, luego me paso a Catalina la Grande, que es Romanov. El que sean distintas y los libros estos te adentren en distintas personalidades, escenarios, también es un plus. Pero sobre todo yo las elijo porque son mujeres con las que voy a tener que convivir mucho tiempo, que creo que me tengo que llevar bien con ellas, y para llevarme bien las tengo que admirar. Claro. Y si las admiro, pues ya está, ¿sabes? Y luego, claro, está el trabajo de documentación. Claro. Porque es muy ¿Y ahí tienes a personas que te ayuden, Cristina? No, ¿lo haces porque todo esto tú? Esto es Ken Follett, yo no. Ken Follett, Esto es Ken Follett. Claro, hombre, Ken Follett, si ya él mismo lo dice, ¿no? Él tiene pues varios documentalistas, historiadores que viajan a catedrales o a escenarios que él no puede viajar y le pasan esa información. Yo no tengo, yo me tengo a mí mismo y a mi perro Blackie, que me mira, pero que todavía no es historiador. Le falta dale poco. Tiempo, dale tiempo. Sí, porque está mirándome y creo que algo, ¿sabes? Entonces yo no, yo hago toda la labor yo, que es muy tediosa, es elegir toda la documentación, y luego, si yo quiero hacer algo distinto y presentar una mirada distinta, por ejemplo, hablamos de Catalina la Grande. Catalina la Grande, la última zarina que ha pasado la historia, según ellos, los historiadores de antaño, como tan ambiciosa, ninfómana, coleccionista de amantes. Si yo quiero presentarla de otra manera y darle otra voz, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de fuentes. Sí. Y ahí es donde viene el problema. Claro. Las fuentes donde puedes encontrar la voz de estas mujeres, no es fácil encontrarlas porque están en los archivos, correspondencia privada. Todas las princesas, como eran las pobres, estaban solas y tenían todo el tiempo del mundo, a lo que se dedicaban era, además, al género epistolar. Claro, pero también porque era obligación. María Teresa de Austria, a su hija María Antonieta le exige que cada día le escriba una carta. Durante 10 años María Antonieta escribe a su madre, y estas cartas son maravillosas porque en ellas están estos años donde ella no se queda embarazada, no consiguen un heredero, cómo es la vida en Versalles. Este es un libro maravilloso que luego se publicó y lo encuentras ahora en castellano, y se titula Consejos maternales de una reina a su hija, y es maravilloso.
Porque claro, ella su preocupación es que su hija no lo está haciendo bien, tienes que divertir al rey, tienes que hacer algo. Claro, es que yo también ahí pienso, digo, qué difícil encontrar, porque además también habría unas opiniones muy veladas incluso de ellas, que serían cohibidas, ¿no?, a la hora pues de expresar exactamente lo que sentían. Y sabían además porque que pasaba no se iban a encontrar comprensión. Y casi todas las cartas las leían los censores, claro. Pero aún así es la voz de ellas. Ya. Y luego tienes otra voz que es muy interesante, porque ríete de la revista Hola, porque ya en el Hola existía en el siglo XVI y eran las crónicas y los despachos de los diplomáticos. Wow. Claro, el embajador francés en la corte Tudor, ¿qué te crees que cuenta? A su señor el rey y a su señora, sobre todo a la reina, que le interesa mucho. A la reina le interesa saber, Isabel I, si es verdad que utiliza pelucas pelirrojas, si es verdad que se maquilla totalmente de blanco, si es verdad que tiene un vestuario tan rico, que está totalmente bordado de grandes perlas del tamaño de un huevo de codorniz. Todo esto quiere saber la reina, el rey no. Entonces ellos, cuando tienen que escribir los embajadores sus crónicas, estas crónicas sí que se conservan y son de un cotilleo que no te lo puedes ni imaginar, porque te describen todo. Entonces te están contando que si la reina, la pobre, ahora no tiene dientes, se le han caído los dientes, está esquelética, se le está cayendo el pelo. Toda esta información es muy importante, porque para mí ya me está dando una idea de que con 40 o 42 años Isabel I ya puede estar enferma, ya puede estar envenenándose, como ocurrió con su propia cosmética. ¿Cuál es el problema de Isabel I? Hemos visto la serie, Cate Blanchett, la hemos visto con esta máscara que se ponía blanca. Bueno, esta máscara, que era este maquillaje, eran maquillajes muy, muy venenosos, porque estaban elaborados a base de plomo, de cianuro, de arsénico. Y no te creas que tenían la crema Pons para desmaquillarse todas las noches. Ella, ¿ves? Esto lo cuentan las damas de compañía, pues ella podía tardar una semana en desmaquillarse o claro, un tiempo, porque se acostaba así maquillada, ¿no? ¿Y cómo es tu perfil de lector o de lectora, Cristina? Porque son sobre todo mujeres. Yo creo que al final la literatura no tiene género ni tiene edad, pero entiendo que tú sabes muy bien cuál es tu perfil de lector, cuál es actualmente, porque también creo que es importante saberlo. Tengo un perfil muy variado, y es verdad que a mí no me gusta hablar de literatura femenina, yo no hago literatura femenina, yo escribo sobre mujeres. Yo creo que hay buena o mala literatura, y yo escribo sobre mujeres. Y luego es verdad que tengo un público que a mí me sorprende mucho, porque tengo muchas mujeres, 50, 60, 70 años, ahora empiezan a leerme las chicas jóvenes que se han enganchado con libros como Divas Rebeldes, porque tiene las biografías de Audrey Hepburn, de Coco Chanel, de personajes que ellas conocen bien. Y luego tengo también muchos hombres que les interesa la historia y sobre todo los viajes y las exploraciones. O sea que la literatura de viajes, bueno, hay un público muy importante masculino, ¿no? Entonces, esta es una sorpresa, porque tengo un target muy variado. Y luego, la mayor satisfacción ha sido que yo tengo muchos lectores en México. Regresé hace unos meses de mi gira por México, y la ilusión mía fue, pues cuando estaba presentando mi libro en Puebla, que voy siempre a Puebla, ver en la cola chicas de 17, 18 años. Y yo les preguntaba a ellas por qué les interesaban las vidas de las reinas. Y me dijeron dos cosas. Una, porque aquí no tenemos reinas, no tenemos monarquía. Claro, tienen curiosidad. Y nos apasiona la vida en las cortes, los palacios, cómo vestían. Y luego me dicen, porque son mujeres muy bravas. Es verdad que mis reinas ninguna son víctimas, todas son mujeres que sortean obstáculos, que consiguen salir adelante, reinar en un mundo de hombres, son superwomans en el fondo. Entonces a ellas les encantan. Y en un momento, pues como está México, ¿no?, con una situación tan terrible que afecta a las mujeres, con tantos asesinatos, hay ahora una ola de mujeres muy fuertes y sobre todo muy luchadoras. Entonces les gustan las historias de estas mujeres. Y me parece muy, muy importante esto último que has dicho, ¿no? El poder, en esos momentos en los que vas a las firmas de libros, en los que haces tus giras, ¿no?, el poder ver el impacto que causa tu literatura, ¿no? Sí.
Cuéntanos alguna anécdota de algo que haya pasado que hayas dicho, bueno, es que a mí me dijeron esto y realmente me ha empujado a seguir escribiendo, ¿no?, sobre este tema, y que no te deje de apasionar el seguir en un proceso que es un proceso duro, 2-3 años, conviviendo con estas señoras, aunque sean maravillosas todos los días, solo con la aquí al lado, pues es duro. Entonces, ¿qué impacto generan tus obras? Y cuéntanos algo sobre esto. Pues tiene un impacto. Yo creo que el escritor o escritora nunca imaginamos hasta dónde puede cambiar la vida de alguien cuando leen un libro tuyo, ¿no? Yo no me voy a olvidar, ahora en mi último viaje a México, en Puebla, estaba firmando libros y se me acerca una chica joven, debería tener, ahora tendrá 26, a lo mejor 25, 26, y entonces me dice, toda emocionada, me abraza, te puedo abrazar, te puedo dar un beso, dice, tú me cambiaste la vida. Y le digo, ¿en qué te cambié la vida? Me dice, yo estudio arquitectura por ti. Y me quedo, digo, arquitectura, pensé que me ibas a decir antropología, claro, etnografía, no sé qué, arqueóloga. Dice, no, las descripciones que haces en tus libros de reinas malditas y de reinas, sobre todo se enganchó con reinas malditas. Resulta que su padre le regala, no lo entiendo, pero fue así, su padre es arquitecto, lee mi libro, le regala a su hija el libro Reinas Malditas. Ella lo ve y dice, qué horror, porque el título Reinas Malditas, ella no había leído más este tipo de biografías, le gustaba las novelas más góticas y tal, es una chica muy moderna, dice, qué horror, ¿qué pasa? Se engancha con Reinas Malditas. ¿Y qué le engancha del libro? Las descripciones que hago de todos los palacios. Y entonces, como yo me detengo mucho a describir los salones, la decoración, cómo eran esos castillos, cómo eran los jardines, cómo era Versalles, cómo era Hofburg, que la mayoría los he recorrido, pues ella, que su padre me imagino que debe ser un señor de dinero, le dijo a su papá que quería recorrer alguno de esos escenarios, y entonces de vacaciones se fue a Versalles, estuvo luego en Viena, y cuando volvió dijo, yo quiero ser arquitecta. Muy bueno. Y estudiar arquitectura, ¿no? Entonces al final piensas qué vueltas da la vida, ¿no? No hay un chute también para ti el ver todas estas anécdotas. Señoras mayores, 3 abuelitas en la Feria del Libro hace 4 años, 3 abuelitas que se me acercan todas emocionadas. Le digo, señoras, ¿qué edades tienen? Me dicen, uy, aquí la media 85. Digo, vamos muy bien, son lectoras mías. Uy, sí, pero sobre todo es que hemos viajado a África gracias a tu libro Reinas de África. Digo, es una broma, ¿no? Digo, vuestros hijos me odiarán, ¿no? Me dicen, sí, seguramente, porque yo lo leí, me di cuenta que las vidas que estabas contando de estas mujeres, muchas eran mayores, estaban enfermas, y el viaje les cambió la vida, y durante el viaje se olvidaron de sus enfermedades, que además es verdad, el viaje es la mejor terapia. Sí. Entonces, pues decidimos hacer un viaje a Kenia. Digo, ¿se fueron a Kenia? Digo, ¿habían ido ustedes alguna vez a África? No. Y nos fuimos 5 amigas, la media 85 años, por favor, con un guía. Vieron a los masáis, bailaron danzas masáis, estuvieron en las faldas del Kilimanjaro, se hicieron un safari y todas con mi libro Las Reinas de África. Y tú dijiste, la próxima vez avísenme. Eso me emociona. Hombre, claro, no me Entonces, extraña. Cuando te cuentan esto, yo ya me voy a casa y digo, aquello de misión cumplida. Tal cual. Si he conseguido, ¿no?, que 5 señoras que no habían viajado, que lo máximo que habían viajado era pues a alguna ciudad europea, se animaran a irse juntas con esta edad, enfrentarse a los hijos y salir airosas, e irse a Kenia. Esto es magnífico, tengo una profesión maravillosa. Ya lo tengo todo. ¿Y cuál es el próximo? ¿Nos puedes contar un poquito? Nada. Aunque me hayas dado un café. ¿Cuánto tiempo llevas? Estoy empezando ahora la investigación. Solo te diré que mujeres. Claro, es que vaya, claro, si me dices eso, por ahora ahora no es una pista, no voy Cristina. a cambiar a escribir sobre un hombre, que hay hombres interesantísimos, pero voy a seguir dando a conocer vidas de mujeres con las que me identifico. Época. No vas a conseguir nada, Y eso es que estoy con perra vieja, no vale. No te contaré nada. Pero bueno, dentro de 2 años y medio me puedes invitar otra vez. Bien. Oye, que este es el último podcast que vas a hacer en una larga temporada, así que inauguramos cuando empieces otra vez a dar a conocer el libro, ¿te parece? Hacemos esa. Que me recupere esta reina de leyenda que ya me ha tenido 3 años de investigación. Bueno, ¿qué consejo le darías a las nuevas escritoras y a los nuevos escritores? No me gusta dar a mí consejos,
nunca me ha gustado que me los den a mí y no me gusta dar consejos. Y la única frase que yo siempre digo, sobre todo a ellas, lo que les digo es haceros valer. Yo siempre he sido muy peleona, mucho. Nunca acepté que se me pagara menos por un reportaje, menos que a un hombre. Me cerré muchas puertas, dejé de publicar en muchos medios, pero la misma cara de sorpresa que puso el director de la revista Tiempo cuando yo regresé de Centroamérica y fui a verle y le enseñé mi material fotográfico y me dijo la frase: me encantan estas fotografías, qué buen material, dile al fotógrafo que venga y lo hablamos. Sí, esto te he escuchado decirlo. Y que yo le contesté, ¿entiendes? Pues estás ante la fotógrafa y vas a tener que pagarlas. Sí, que pagarlas, y sobre todo pensaba para mis adentro, y como ahora me caes fatal, ya verás lo que te voy a cobrar por este material, por misógino, machista y estúpido. Pero esa era la mentalidad. Yo, una chica normal, no podía ser la autora de esas tremendas fotografías de guerra, ¿no? Cristina, gracias por inspirarnos, por inspirarme a mí. Egoístamente, la verdad es que me llevo la mejor parte de estos podcasts, y gracias de verdad por venir con tu ojo seco y con todo, y contárnoslo así, con el picor, de esta forma tan maravillosa. Y a los que están al otro lado, pues espero que también os haya inspirado. No, vamos, seguro que sí, y podéis seguirnos en Spotify, en iVoox y en YouTube. Hasta la siguiente.